Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Los saludo en esta mañana, dándole gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia para alimentarnos de la palabra de Dios. Este bálsamo para nuestras vidas que nos lleva y nos trae y nos hace vivir conforme al agrado de Dios. Por medio de esta palabra, nosotros nos edificamos para así alcanzar todas las promesas y hacer caso de la palabra de Dios, tal y como nos lo ofrece en ella misma. Amado Dios, pongo delante de tu presencia a cada hermano, a cada hermana, a cada uno, Señor, de los que estamos escuchando la palabra de Dios a esta hora, Señor mío, en directo, como también los que la oirán en forma diferida. Así que permítame, Señor, pedir por cada uno de estos, la familia en Cristo, Señor mío, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, no solamente ancianos de día, sino también de aquellos que, ancianos de conocer la palabra de Dios y que somos las columnas de la iglesia por la cual viene el Señor Jesucristo a recoger en el día del arrebatamiento. Pido, Señor, salud, prosperidad en todos los ámbitos, bienestar en todas las maneras, no solo para estos como tus hijos que están dispuestos cada día, sino también para sus familias, nuestras familias, todas aquellas que también están a la expectativa aún de llegar a los pies de Cristo, o algunos que ya han llegado, Señor mío. Todos los ponemos delante de ti para que tu misericordia y el amor los alcance hoy y por siempre, Señor amado. Gracias, Señor mío, porque nos da la salud y la vida. Gracias por la noche anterior, el sueño, el descanso de nuestro cuerpo, el haber alimentado nuestro cuerpo con este sueño y además por haber cuidado nuestros sueños. Te pido, Señor, que en este nuevo día que nos das, nos ayude a vivir para ti conforme a tu palabra, Señor mío, ya que hemos sido enseñados a través de ella, para que así hagamos conforme está escrito y te podamos agradar a ti en todo. Te lo pido, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces entramos al estudio que tenemos y que ya hemos avanzado en cuanto a la ética bíblica. Y hoy vamos a tocar un tema de ahí mismo en la ética bíblica, que estamos viendo en los 3 capítulos del Evangelio del Apóstol Mateo 5, 6 y 7. Hoy precisamente estamos tocando el capítulo 7, ya estamos en el final de este estudio. Y vamos a mirar lo que nos ofrece Dios en su palabra a través de el Evangelio del Apóstol Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 6, que nos habla sobre el juzgar a los demás. Así que démonos a la tarea de mirar allí en su palabra como lo dice. Y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo, o en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta palabra es muy clara, mis hermanos, porque también en otro lugar de la palabra de Dios nos dice que el único que va a juzgar es Dios, ¿sí? No, el juzgamiento no está para el hombre, por ningún motivo. Por eso aquí no hace una referencia directa en que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque de todas maneras el que juzga entra en pecado. Y todo aquel que juzga y hace pecado, todo el que es pecado, hace pecado, no va a tener salvación.
Quiere decir que aquí le está diciendo implícitamente que va a perder su salvación, porque le está haciendo ver de que va a ser juzgado. Todo aquel que es juzgado es porque tiene pecado. Entonces, para evitar nosotros ser juzgados, tenemos que nacer de nuevo, para no ir a juicio, a ser juzgados, aunque iremos a juicio únicamente como testigos. Una cosa es ser testigos y otra es ser juzgado. Así que si vamos a juicio, como lo dice la palabra de Dios también, que nosotros seremos testigos de Cristo en el tribunal de Cristo cuando Él llame a todos aquellos que han de ser juzgados, pero únicamente como testigos. Así que esta palabra de no juzguéis, tenemos que tomarla claramente para no caer en ello. Porque el juzgar es muy fácil, muy sencillo, es algo que se puede hacer en una forma muy sencilla y muchas veces sin darse cuenta, la persona está juzgando. Aquí mismo en la palabra que hemos leído, cuando lleguemos allá, cuando dice que no echéis las perlas a los cerdos, vamos a mirar ahí minuciosamente que aún en esta misma palabra está implícito el que muchas veces juzgamos cuando hablamos de esa manera. Bueno, dejémoslo ahí. Lo más claro es que no tenemos que juzgar. Además, dice que aquel que juzga va a ser juzgado con el mismo juicio con que juzga. Porque dice, porque con el juicio con que juzga seréis juzgados y con la medida con que mides os será medido. Así que eso va a ser de acuerdo al juzgamiento que haga cada persona. Muchas veces unos juzgan suavemente, no son tan irónicos ni fuertes al juzgar, pero hay unos que se van con toda y le quitan todo el buen criterio a una persona al juzgarla, porque esto cuando se hace ante los demás la persona queda muy mal, entonces prácticamente se hace con una lascivia, ¿sí? También dice en el 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Porque al juzgar muchas veces, y siempre casi todas las veces cuando se juzga, no se mira la condición personal, sabiendo que esa persona que juzga también hace lo mismo, ¿no? Entonces no tiene ninguna autoridad para juzgar a otro, porque este también está haciendo igual o peor. Entonces muchas veces se juzga fácilmente sin mirar esa paja, no, más bien esa viga que hay en el ojo propio. Por eso el Señor lo dice así en su palabra. Está juzgando una cosa muy mínima, muy poquito, que es una paja pequeña, pero esa viga que hay en el ojo, o sea, una cosa más grande, no la echa de ver esa persona. Por eso juzga con facilidad. A este tal lo llama hipócrita, ¿sí? La palabra que usa el Señor en diferentes partes de la palabra de Dios para llamar a toda persona que no cumple la palabra de Dios y si quiere hacer que otros la cumplan. Eso es hipocresía. Eso es mostrarse ante los demás bien sin serlo. Y más bien mirar a otros como si ellos fueran culpables. O así lo sean, no tiene derecho a juzgarlo, que es a la referencia que hace esta palabra. Dejad el juzgamiento al Señor, Él mismo lo dice, mía la venganza, yo pagaré. Así que no nos pongamos nosotros en ese camino. Y aquí, cuando le dice hipócrita, le dice saca primero, oigan esto, saca primero la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. O sea que si nosotros, en la persona, saca esa viga que tiene en su ojo, se vuelve claro en el cumplimiento de la palabra, entonces tiene, si fuera así, ¿no? Tiene como la potestad o el poder
o más bien, la autoridad para que pueda juzgar al otro. Mas la palabra de Dios dice que no debemos de juzgar. Esto lo hace aquí como un ejemplo que tiene que tener en cuenta, es de que saque lo que hay en su ser, que es malo, para que así pueda ver los defectos de los demás, verlos, mas no juzgarlos, ¿ve? Porque cuando una persona está llena de defectos, ve mucho los defectos de los demás, pero no ve el defecto suyo. Entonces nos está tratando de decir aquí que primero estemos bien para poder ver el defecto de los demás. Pero la persona que está llena de defectos, ¿cómo va a ponerse a mirar el defecto de los demás? Eso ni siquiera lo deja mirar, ¿eh? Por eso dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora sí vamos a mirar en el versículo 6, que allí nos va a hablar de una palabra que yo quiero hacerles una pequeña reseña allí. Dice: no deis lo santo a los perros. Vea cómo habla ahí. Una estigmatización a otra persona. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Vean esto. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto lo dice el Señor hacia el animal, ¿sí? El perro y el cerdo. Pero implícitamente esto lo toman las personas cuando hablan para decírselo a las personas, a los demás, ¿sí? El Señor se dirige aquí a los animales para dar un ejemplo, que cualquier cosa que se le dé buena, como una perla, una joya, que es la palabra de Dios, una perla o una joya, ¿sí? Llevarle esta palabra a muchos que no lo van a tener en cuenta, que no van a hacer caso de ella, sino que prácticamente van a pisotear la sangre de Cristo. No la reciben, la escuchan, pero no la reciben, pero sí la pisotean. Eso es para entender esta palabra. Pero Él no se dirige a los hombres, sino a los animales. Y cuando el hombre dice esta palabra, la dice a los hombres y pone el ejemplo hacia los hombres para tratarlos como perros o como cerdos. Entonces aquí está haciendo una acepción de personas, ¿eh? Y está estigmatizando, está juzgando, directamente está juzgando al hombre al poner esta palabra al hombre. Esta palabra no se le debe decir al hombre, porque aquí nos muestra la palabra de Dios que se la dijo fue a los animales para hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces no nos hallemos juzgando, repitiendo esta palabra hacia los hombres. No debemos olvidar que Dios nos prohíbe juzgar a los demás, y el asunto es que quien critica al prójimo ha de refrenarse de vertir juicio concluyente, o sea, como si ya fuera una realidad, ya que no es dado al hombre sino a Dios juzgar a todos los móviles de una persona. Entonces no podemos dar por sentado de una forma concluyente que así es. Lo uno, no hay que juzgar, menos ir a poner una palabra concluyente al juzgar a los demás. Miremos lo que nos dice Santiago 4:11 al 12. Santiago 4:11 al 12 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura el hermano y juzga a su hermano, oigan esto, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, Dios, que puede salvar y perder, solamente Dios. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Así que nosotros nos hace referencia a la palabra de Dios
que no somos nada para ir a juzgar. El que juzga a otro tiene que ser una autoridad en ello, ¿sí? ¿Y qué es una autoridad en ello? No tener esa viga en su ojo. Ser una persona que no tiene absolutamente nada de pecado, nada de defecto, para poder así tener la autoridad de juzgar. Y ese solamente se llama Jesús. ¿Eh? Entonces nos excluye, no nos incluye ahí. Nos está excluyendo para no ir a hacer esto, para no irnos a meter en un campo ajeno que no nos corresponde, porque eso solo le corresponde ¿a quién? A Dios. Y quede bien claro, mis hermanos, alguno podrá pensar por allí, porque el pensamiento vuela, entonces el nacido de nuevo sí puede juzgar porque está sin pecado. Déjeme decirle, mi hermano, que una persona que ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Y aquí ya son hechas todas nuevas. Así que ese pensamiento, ese deseo, ese anhelo que tiene la persona que no ha nacido de nuevo, pues lo tiene porque su naturaleza es esa, el pecado, naturaleza pecaminosa. Pero el que es nacido de nuevo ha nacido de una naturaleza divina, una naturaleza sin pecado, es un nacimiento nuevo, la cual no hay siquiera pensamiento de juzgar, ¿ve? O sea, que no busquemos por los rincones qué podemos encontrar maliciosamente para ir a tildar a una persona nacida de nuevo que va a juzgar, ¿ve? Porque no está dentro de esa naturaleza en él para que así lo haga, aunque tenga la autoridad por estar sin pecado. No le corresponde al hombre. Y es lo que quiero que entendamos. Esto no le corresponde al hombre, el juzgamiento. Por eso es tan delicado esto y por eso se hace pecado. Y como se hace pecado, ahí mismo le doy la respuesta a esta persona que tal piensa con el nacido de nuevo. No puede pecar el nacido de nuevo. O sea, no puede estar en su pensamiento esta situación. Bueno, pues aquí nos vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos habla, nos dice, nos enseña de una forma literal, tal como está ahí en la palabra. Literalmente. El versículo 1 nos dice, no juzguéis, no juzguéis. Mira, literalmente está así escrito, ¿cierto? Si tú lo miras ahí en la palabra, te dice, no juzguéis. Eso es lo que dice literalmente. Y esto es una reprensión directa o absoluta, porque el no es no. Entonces mire todo lo que hemos recorrido en estudiar para darnos cuenta que si le ponemos el ojo clínico a las palabras, si le ponemos el sentido a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el no que dice Dios es absoluto. Este sí es concluyente. Es una reprensión directa y absoluta que no se debe de hacer, porque el no literalmente es no haga tal cosa. ¿Ve? Y ahora debemos de aprender a conocer bien cómo habla Dios a través de su palabra, y al nosotros entender este no, pues somos obedientes. Así que no vamos a poder juzgar, porque no nos pertenece a nosotros. Esto no es para los hombres, es para Dios únicamente. Ahora, en el versículo 2, en forma literal, también nos habla sobre recompensa. ¿Ve? Esta recompensa, de pronto, muchos pensarán que vamos a hablar de un premio, porque casi siempre las recompensas, cuando se habla de recompensa, es porque se va a premiar a una persona o pagar algo por haber hecho algo bueno o bien, ¿cierto? Pero aquí la recompensa que vamos a hablar es sobre la justicia de Dios. Porque Dios no deja sin recompensa a nadie. Tanto el que ofrece obediencia
como el que ofrece desobediencia lo recompensa. Entonces fijémonos bien que esa recompensa puede ser no muy gustosa. Versículo 2 dice sobre la recompensa: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ahí está la situación literal que nos está diciendo que tal y como obremos nosotros, así mismo vamos a recibir del Señor. Nos va a dar esa recompensa, debida a nuestros hechos, a la manera, a la forma que nosotros obremos. Dios, que nunca olvida, que tiene una memoria absoluta, Él va a recompensar a las personas de acuerdo cómo se portaron con los demás. Así que según nosotros nos hayamos comportado con alguien, así mismo recibiremos esa recompensa. Si nosotros hemos actuado bien, bendecido a alguien, ¿qué recompensa vamos a adquirir? Igualmente bendición, ¿sí?, de Dios. Esa es la recompensa merecida al buen uso de los buenos actos, de darle buen uso a la palabra de Dios, que nos llama a ser obedientes, a amarnos unos con otros y no juzgarnos. Cuando tal hacemos, entonces recibimos la recompensa de bendición. ¿Ve? Sí, la forma como Dios nos hace ver claramente, literalmente, cómo recibiremos de acuerdo a nuestros actos. Así que llegan ahora, mis hermanos, de meditar y de poner claridad y las cartas sobre la mesa personalmente. Tú, hermano, tú, hermanita, todos nosotros tenemos que poner claramente las cartas sobre la mesa para saber cómo estamos obrando, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque de acuerdo a cómo actuemos, de acuerdo a cómo pensemos, cómo demos a los demás, así mismo vamos a recibir esa recompensa de Dios. No hay que nos encontremos haciendo cosas indebidas, más cuando ya conocemos la palabra de Dios, porque esto también entra ahí a sumar. No es lo mismo el que no conoce que el que conoce. Nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que cuidarnos de una manera muy y absolutamente precisa y clara, porque ya somos conocedores. Entonces debemos de pensar antes de actuar, hermanos. Antes de hablar, antes de decir algo, no sea que estemos haciendo mal, y esto nos lo va precisamente a juzgar el Señor. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, versículo 25, vamos a mirar lo que dice allí la palabra de Dios. Dice: por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Es lo mismo que les estoy diciendo, mis hermanos. Aquí me da tanto gusto cuando yo encuentro, hermanos, que al direccionar la enseñanza hacia ustedes, mis queridos hermanos, la encuentro plasmada en la misma palabra de Dios. Porque no interesa que yo lo diga en otras palabras, Lo que me interesa o nos debe interesar a todos nosotros es que lo diga la palabra de Dios. Entonces, cuando yo les digo de una forma, para que lo entiendan, como cuando usamos las diferentes traducciones para entender, es a mi manera de ver las cosas puntualmente, de acuerdo a la enseñanza y precisión que Dios me ha dado a través de la palabra. Pero luego vamos a ir a la palabra y encontramos ahí que lo que se ha dicho en otras palabras está dicho en la palabra de Dios.
en la forma como Dios lo dice. Pero no cambia el contenido, es lo más importante. No salirnos del contexto de Dios, de su palabra. Por eso en el segundo libro de Samuel 22-25 estamos encontrando este ejemplo de que Dios lo afirma. Lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, lo afirma aquí por su misma boca. Y él dice, por lo cual me ha recompensado Jehová. Está hablando Samuel. Está dando testimonio de cómo Dios lo ha recompensado de acuerdo a cómo él lo hizo, de acuerdo a los hechos. Si lo hacemos bien, entonces obtenemos una recompensa de bendición. Pero así, haciendo mal, pues una recompensa que no va a ser de bendición. ¿Ve? Entonces él lo asevera, lo afirma en la palabra, por lo cual me ha recompensado Jehová, dice Samuel. Conforme a mi justicia, o sea, él está haciendo referencia, así como seamos nosotros justos, pues Dios también usa de su justicia, que la justicia de Dios es perfecta, para recompensarnos de acuerdo a nuestra propia justicia. ¿Ve? Y luego dice, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Está claro, está haciendo claridad que ha sido un hombre de buena justicia, justo, y que ha servido al Señor y ha dado a los demás con manos limpias. Cuando esto ocurre, Dios también nos va a recompensar de esa manera. Qué bonito poner la claridad en la palabra de Dios para las cosas que estamos recibiendo. En Proverbios 11:31, miremos lo que dice Proverbios 11:31. Y dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Sí ves? Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Mis hermanos, nadie se va a quedar sin recompensa. Nadie. Sea buena o sea mala. Cada uno recibirá su recompensa. Así que démonos a la tarea de saber que el Señor sí cumple y da a cada uno, a cada cual, como se lo merece. ¿Ve? Entendamos siempre, mis hermanos, y quiere el Señor mostrarnos en esta palabra que Él da el pago cuando nosotros hacemos u obramos en función hacia otros, no nos quedamos sin pago, sin recompensa. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo lo estamos haciendo o cómo lo vamos a hacer para recibir la recompensa de Dios, la que merecemos. Y nos obliga aquí en esto a obrar bien, si es que nos gustan las bendiciones, si es que nos gusta que Dios nos trate con su hermosa y perfecta justicia. Pero si no nos gusta, es que ahí es donde yo no entiendo a quién no le gusta ser bendecido. Creo yo que esto es general a todo mundo. Lo que pasa es que cuando no entendemos la palabra o nos hacemos ajenos a ella, entonces queremos que nos paguen bien haciendo mal. Y eso no es justo delante de Dios, porque nosotros estamos hablando de un Dios justo y Él no puede equivocarse en esto. Por eso Él va a dar a cada uno lo que se merece. Proverbios 13:21 nos habla de la siguiente manera: el mal perseguirá a los pecadores. Grave cosa. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien.
¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo en otras palabras que cada uno recibirá lo justo, de acuerdo a sus actos. Es lo mismo que estamos hablando. Pero como nosotros hacemos un estudio, necesitamos dotarnos de que la palabra de Dios lo afirme. Y aquí lo está afirmando de otra manera por medio de Proverbios. ¿Sí? Ya lo vimos por mismos Proverbios, por segundo libro de Samuel. ¿Sí? Pero Él es tan amoroso, Él nos ama tanto que lo va a saber por medio de Proverbios. Y ahora nos va a dar a conocer por medio del libro de Isaías. Entonces vayamos a Isaías 35:4. Y mire cómo por el libro de Isaías también Él nos quiere ayudar. O sea, se vale de su misma palabra en diferentes partes, ya sea por Isaías, por Proverbios, por Samuel, bueno, lo que sea, para enseñarnos de que tengamos claro, es una manera de convencimiento, mis hermanos. Y cuando estamos viendo que Dios se vale de muchos versículos, de muchos hombres de Dios, de diferentes partes de su palabra, es para que nos convenzamos bien y no entremos a hacer lo que no es debido. Y acuérdese que el convencimiento viene a través del Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios nos la pone Él para que la leamos. Pero ahí está obrando directamente el Espíritu Santo de Dios para que tú y yo recibamos convencimiento de la palabra que estamos viendo, estudiando o leyendo. Por eso se hace tan importante orar antes, mi hermano, de comenzar un estudio o cualquier cosa que nosotros emprendamos en la vida, sea un estudio o cualquier cosa, por simple que parezca, debemos tener en cuenta que tenemos que ponerla primero delante de Dios, porque Él, por medio de su Santo Espíritu, es el que nos guía, el que nos convence y nos da esa bendición de poder entender. Así que miremos Isaías 35:4, donde dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí, hermanos? Como el Señor está diciendo, aquí, hermanos, tenemos que hablar de esa forma implícita, pero yo casi que la veo directa. Yo la veo directa por el mismo conocimiento que tengo de la palabra. Pero algunos no podrán ver directamente, o quiera Dios que así lo vean también. Pero aquí está hablando de salvación, hermanos. Está casi que haciendo como yo les he dicho a ustedes en diferentes ocasiones, que hay versículos de la palabra de Dios que nos enseñan o nos dan una conclusión a todo lo que estamos refiriendo. Y este pasaje está dándonos a entender con una conclusión de que si obramos bien, que si no estamos juzgando, que esto se llama hacer caso de la palabra de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Entonces, al leer el versículo dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago el mismo, dice Dios mismo vendrá y os salvará. Así que sigamos adelante haciendo únicamente el bien, teniendo en cuenta ese estudio donde tenemos que tener convencimiento total de no ir a juzgar a nadie. ¿Ve? Cuando nosotros estamos convencidos totalmente de no juzgar a nadie, esta es una de las formas que recibimos esta palabra de que vamos a ser salvos. Pero dése cuenta que estamos hablando aquí de juzgar.
y en otras enseñanzas hemos aprendido otras cosas. ¿Sí? Todo esto es un compendio de llegar a la estatura de el varón perfecto, de saber todos los temas que toca el Señor, nuestro Dios, a través de la palabra, para que no la echemos en saco roto y obedezcamos todos estos mandamientos, todas estas ordenanzas, como lo hizo Jesús. Aquí se suman. Cuando yo le estoy hablando de diferentes temas, siempre animándonos, llevándonos a no salirnos de ese mandamiento, de obedecer tal y como lo dice la palabra de Dios en cada uno de los temas. Entonces es cuando se hace la sumatoria de los 613 mandamientos, la cual cumplió Jesús, el varón perfecto. Y a eso es que nos llama, esa es la invitación precisa, absoluta, que el Señor nos hace a través de conocer esta palabra y ponerla en práctica, siendo obedientes a ella, para que igualmente seamos como ese varón perfecto. Así que como lo cumplió Jesús, también nosotros podemos cumplir esa palabra. Por eso aquí habla de salvación. ¿Eh? Y por eso Él se sentó a la diestra del Padre, porque fue sin contaminación, sin pecado. ¿Eh? Pero reitero, porque alguien puede pensar, pero ya soy contaminado de pecado, he tenido pecado, entonces ya estoy excluido. No, precisamente la palabra que estamos leyendo, como toda la palabra de Dios, se ha dado para hacernos incluyentes en la salvación, para incluirnos como aquellos que vamos a recibir la salvación en la vida eterna, que es para todo el mundo, incluye toda la humanidad. Que otros quieran excluirse, tienen también la libertad. Salirse de ahí, tienen toda la libertad. Nosotros somos un grupo, según la palabra de Dios, un grupo pequeño, en la cual nos hacemos incluyentes a la salvación que viene por parte de Jesús. Pero se hace necesario saber que todos tenemos un libre poder de libertad, que ya lo hemos estudiado muchas veces y sabemos qué es. Y podemos decir si lo tomo o lo dejo. ¿Ve? Entonces se hace incluyente, o tú mismo o la misma persona se va a excluir. Es libre para hacerlo, porque Dios no obliga a que otro sea bendecido, no obliga a que otro sea salvo. Esa salvación tiene que tocar nuestra fibra de sometimiento, de obediencia, de humildad ante Dios y los hombres, y todo cuanto Dios nos está enseñando. ¿Ve? Así que Él vendrá y os salvará si nosotros andamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su ley, de acuerdo a lo que Él nos enseña. Miremos ahora a través del apóstol Lucas en el capítulo 14, versículo 14. Y mire cómo Él sigue ampliando más en la manera de darnos a entender, porque lo que más le interesa a nuestro Dios es que nos convenzamos, que tomemos determinaciones de seguirlo, de amarlo, de servirle, de estar en el grupo de los salvos, pero que sea con una intencionalidad totalmente en libertad, en ese poder de decisión libre que nos ha dado, hacerlo igualmente. Y mire lo que dice Lucas 14:14. Capítulo 14, versículo 14 del apóstol Lucas dice: y serás bienaventurado porque ellos no, oigan eso, ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este tema nos está dando a entender aquí que los hombres no pueden recompensarnos a nosotros como lo hace Dios. Sí pueden recompensar dándole una copa, una medalla, un dinero, una economía, cualquier cosa que se pueda dar como recompensa.
alimento, lo que sea. Se puede recompensar a una persona. Pero la palabra de Dios nos está diciendo claramente aquí que el hombre nos puede recompensar en muchas maneras, pero con la recompensa que da Dios, ninguno. Y siempre va atinando, siempre va llevándonos a algo mayor. Y no hay algo mayor que la salvación y la vida eterna, mis queridos hermanos. No hay nada mayor a ello. Por eso cuando hablamos de las riquezas, que atesorar riquezas en el reino de los cielos, es eso, de eso se trata. Porque no hay cosa mayor que atesorar para el reino de los cielos, para tener claridad suficiente, convencimiento total, de cambio, de nacimiento de nuevo, para así decir realmente, soy salvo. Y gritarlo a los cuatro vientos cuando necesite gritarlo. No es para estar diciéndolo todo momento, más bien para que lo lean en nosotros, para que a través de la vida que llevamos, de esa vida de buen testimonio, podamos realmente darnos cuenta de que las personas leen en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y por ende la salvación. Por eso hay que animar, aquí en el anterior, dice decir a los del corazón apocado. Las personas que tienen un corazón apocado, que no buscan, no tienen fervor para buscar las cosas de Dios, hay que animarlos, mis hermanos. Porque pueda que no sea por siempre, puede ser por un momento crítico que esté pasando. Entonces nosotros tenemos que ser los bastones, esas ayudas, para que otro se recupere y tome fuerzas en el Señor, sin dejar de decir que por este acto tan bueno, cada uno recibirá su recompensa. ¿Ves? Todo viene al mismo tema. En Hebreos 10:35, hermanos, Hebreos 10:35, también el Señor hace referencia y nos sigue ampliando el conocimiento de su palabra para convencernos realmente de que no debemos de juzgar. ¿Ve? Porque ese no es un no de Dios. Explícito, claro, que no es lícito, que no lo podemos hacer. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Uy, hermanos, ¿sí? ¿Cómo hay conclusión en este pequeño versículo? Cuando está diciendo ese pues que yo les he dicho a ustedes, que no es un pues de paisa, sino un pues de aseveración, es un pues de autoridad, de conclusión. Está aquí este pues. Y nos está diciendo, ¿han entendido lo que les he enseñado? ¿Han entendido mi palabra que les he dado? ¿Te has convencido de que no debes de juzgar? Entonces, si nos hemos convencido de ello, nos pone esta palabra como una conclusión. Y dice, no perdáis pues, si hemos entendido, por eso viene ese pues, si hemos entendido pues, haga esto, ¿sí? Si hemos entendido pues, obres así. Si hemos entendido pues, actúa de esta manera. Está igualmente diciendo, si hemos entendido la palabra de no juzgar, te dice, no perderás pues vuestra confianza, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y vuelvo y lo repito, no hay galardón más grande, no hay premio más grande, que es la salvación y la vida eterna. Por la obediencia. Esto fue lo que ocurrió a Jesús. Como Él cumplió la ley, los mandamientos, todo lo que nosotros debemos de cumplir, Él lo cumplió. Nos lleva ese adelanto, ese pedacito adelante. Pero gracias Dios, porque eso que pasó con Jesús es un espejo, es una muestra, es un ejemplo de poder decir nosotros, entonces nosotros también podemos. Porque Él lo hizo en el estado de la carne.
en estado de hombre. No lo hizo en el estado de como está ahorita, como Jesucristo, como Dios mismo, no. Él lo hizo en la carne, o sea, en el estado de hombre, igual que tú, igual que yo. No podemos decir que, porque era el hijo de Dios, no. No tenía ningún privilegio para poder darnos a nosotros la muestra, el ejemplo de lo que nos conviene y podemos hacer, porque Él lo hizo. ¿Ve? En el versículo 2, acuérdense que estamos mirando el versículo 1. En el versículo 2 también emite un juicio. ¿Ve? Aquí hablamos de recompensas, cosas bonitas. ¿A quién no le gusta la recompensa, hermanos? Mire que hay recompensa hasta en el buen saludo. Si tú saludas a una persona con ese calor, amor, con ese calor humano, con ese amor ferviente de su corazón, entonces es recompensado de la misma manera con ese saludo, sea por la misma persona o sea por otro. ¿Ve? Pero acuerde que Dios no deja nada sin el pago, sin la recompensa. ¿Mm? Pero así como estudiamos recompensas, tan bonito ese tema, ¿cierto? También vamos a ver un tema que es la emisión de un juicio. O sea que Dios en su palabra emite un juicio en el versículo 2. ¿Ve? Entonces cuando Él emite este juicio, nos dice, como hay recompensa, también hay juicio. ¿Ve? Y hablamos de recompensa para el que hace bien o para el que hace mal. Recibe la recompensa de acuerdo a los hechos. Pero Él nos dice ahí que también hay un juicio. Porque dice, con la vara que medís os será medido. Eso es lo que dice el versículo 2. Con la vara que medís os será medido. ¿Qué es esto? Una emisión de juicio. Emite un juicio en la palabra de Dios. Pero por eso se hace necesario lo que muchas veces he repetido, de leer la palabra de Dios bien, poniéndole completamente el sentido. Por eso Dios nos da la oportunidad de que nosotros estudiemos, de que nos pongamos al estudio de la palabra, a aquellos que hemos tenido ese don para la enseñanza. Entonces Él nos lleva a escudriñar palabra por palabra. Y es así como tú estás siendo formado en este momento, tal y como Dios lo muestra, tal y como Dios nos lo permite. Entonces te pido, mi hermano, que valores esa formación, porque la formación que Dios está haciendo en ti, a través de la palabra primeramente, y a través de usar este servidor, entonces no la echemos en saco roto, no. Porque Dios quiere es que aumentemos, que seamos edificados. ¿Ve? Como Él lo habla directamente en su palabra, un edificio que va creciendo a la medida de fe y del conocimiento de su palabra, para que asimismo obremos, para que asimismo seamos para nosotros una bendición y además podamos dar testimonio ante los demás con nuestros buenos actos y así puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Todo esto es palabra de Dios y todo esto está escrito y ya lo hemos tocado en temas anteriores. Así que ojo, Dios emite un juicio. Entremos a mirar si ese juicio nos acobija a nosotros, nos incluye a nosotros o nos excluye a nosotros, de acuerdo a cómo nosotros estemos obrando, bien o mal. Ese juicio que emite Dios en la palabra está diciendo, con la vara con que medís os será medido. Así que la justicia que tú estás o que yo estoy ejerciendo en este momento en la vida, ese mismo juicio también, a la misma medida de ese juicio,
también seré yo medido. ¿Ve? Gracias Dios porque eres tan misericordioso, tan bondadoso, tan lleno de amor por nosotros, que quiere recordarnos que no lo olvidemos, que nos convenzamos totalmente de su palabra y no ir a pasar por juicio. En este caso sería por un juicio por haber obrado mal. ¿Ve? O por haber obrado bien también recibirá la recompensa. El juzgar es supremamente prohibido, ¿eh? Porque es una orden de Cristo. Es prohibido, hermanos, algo que no podemos tener en cuenta en nuestro menú personal. No podemos, tenemos que sacar eso de ahí. Por eso el Señor, y volvamos a tocar el número 1, Mateo 7:1, que estamos estudiando. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ve? Ese no, literal. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que medís serás medido. Dios nos está aquí acercando para no ir a cometer este error. Acuérdese que esto es solamente para Dios. Si tú has juzgado, tienes que pedir perdón. Estamos obligados a pedir perdón para no volverlo a hacer y comenzar de ceros. De esto se trata la ética bíblica, de que reconozcamos el pecado. Primero hay que reconocerlo para poder ponerlo delante de Dios en arrepentimiento verdadero. Si no se reconoce el pecado, pues ¿cómo lo va a poner delante de Dios? Para la verdadera salvación, para el arrepentimiento verdadero, se hace necesario el que reconozcamos el pecado, mis hermanos. Si no se reconoce, ¿cómo se va a pedir perdón? ¿Ve? Así que Dios nos va a hablar sobre ese respecto. Porque es que muchos piensan que tienen excusa delante de Dios. No sé qué pasa, pero hay algo que no se ve, pero que muchas personas lo dan por sentado, que lo tienen. ¿Sí? Y es que está excusado delante de Dios. Y resulta que Dios nos habla sobre el ser inexcusables. Miremos Romanos 2:1. Romanos 2:1. Porque dice, por lo cual eres inexcusable. Oigan esto. Nosotros no podemos tener excusa. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Oigan esto. Aquí habla universalmente a cualquiera que juzga. Lo leo completo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Por eso ese no es no. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vean, hermanos. Es muy difícil salirnos de ahí, de ese marco. Y la única forma de salirnos de ese marco es naciendo de nuevo. Porque ahí ya es como haber adquirido esa excusa, pero esa excusa es el total convencimiento de no hacerlo más. Porque nacido de nuevo no lo va a poder volver a hacer. Porque el que le guste juzgar, lo va a seguir haciendo por siempre. Si no entra a obedecer la palabra de Dios, si no entra a ponerle cuidado a lo que está recibiendo a través de esta enseñanza,
entonces vas a seguir haciendo, la persona va a seguir haciendo esto. Y este no es inexcusable, ¿eh? Porque sigue haciendo lo mismo, porque juzga y hace el mismo pecado que el que está juzgando. ¿Mm? Si bien, mis hermanos, cómo Dios nos quiere ayudar y hacernos ver que realmente no hay sino una forma, un seguro de vida, un seguro de salvación, que es entrar a formar parte de los salvos, de sus hijos de Dios, de esos hijos de Dios, que es naciendo de nuevo. No es nuestro privilegio, no es nuestro privilegio. Y lo que habla Romanos al respecto. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Entonces a cada uno le corresponde lo que tiene. No nos podemos meter en territorios ajenos, ¿ven? Juzgar al siervo de otro, ¿para qué? Si ese siervo es de él, no de nosotros. Entonces ese siervo es juzgado por su Señor, ¿eh? Y aquí no están dando a entender a nosotros que nosotros somos servidores, somos siervos de Dios. Así que el que nos va a juzgar es él, no otro, ¿eh? Por eso está diciendo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No, nada somos. Y también nos sirve para decir, entender a nosotros que el único que nos va a juzgar es Dios, ¿eh? Porque muchas veces nos afanamos porque otro nos juzga y porque nos vitupera y murmura contra nosotros. Dejemos las cosas a Dios, porque Él es el que va al pago, de acuerdo a lo que está haciendo los demás. Pero nosotros no ir a caer en ese patio que es equivocado. ¿Mm? Así que no nos metamos a juzgar a los demás y menos cuando pertenece a otro señor. ¿Ve? Un criado pertenece a él, pues que él mira a ver qué hace con él. Él pagará de acuerdo a cómo dé y juzgue a su criado. Pero otros menos ir a meternos en terrenos equivocados que nos interesan. ¿Ve? El juzgar nuestra propia vida. Romanos 14:13. Miremos allí el juzgar nuestra propia vida. En Romanos 14:13. Dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros. Ya lo entendimos, ¿cierto? Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí es juzgar nuestra propia vida. ¿Qué estoy haciendo yo? Si me estoy prestando para llevar almas al reino de los cielos, ¿o acaso estoy en la puerta para no entrar ni dejar entrar? Entonces, ahí tenemos que hacer un juicio personal, para que si estamos en error, cambiar. Y si no estamos juzgando y no tenemos ese error, seguir adelante, porque ya tienes la aprobación de Dios, ¿eh? Porque muchas veces se juzga, pero sin estar enterado de todos los hechos. Es fácil juzgar, así a primera vista, cuando den una información, ¡pum!, se juzga. Pero ¿sabe cómo ocurrió las cosas? ¿Sabe la raíz de eso? ¿Ve? Pueda que no la sepamos entonces y emitimos un juicio equivocado. Este tema lo vamos a ver en el próximo día de mañana, si Dios nos lo permite. Y dejémoslo para que el Señor nos deje meditar sobre lo que hoy hemos visto. Dándole gracias a Dios porque Él es bueno y nos hace ver que en su misma palabra nos ha dado la conclusión, momento a momento. Gracias Dios te doy porque esta palabra nos va a servir mucho
para no entrar en juicio, Señor, para con otro. Porque realmente no queremos ser juzgados, sino queremos ser salvos. Dios, gracias, y que esta palabra quede penetrada en el corazón, en la mente, en el espíritu y en todo el ser de las personas, para que todos obremos de acuerdo como a ti te agrada, Señor, en nombre de Jesús. Amén.